honor que de nueva cuenta esté con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida. Vamos a platicar muy breve de su trayectoria, porque su trayectoria es muy amplia y muy respetada. La doctora, bueno, es licenciada en Letras Españolas por la Universidad Veracruzana, maestra en Enseñanza de Español. Ella también es pasante de la maestría en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana y cuenta con un doctorado en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana de Ixtapalapa, México. Ella, bueno, ha tenido diversos cargos, diversas responsabilidades al interior de nuestra Universidad Veracruzana. Ha sido integrante del Consejo Editorial. Ella también fue una de las más, o es una de las más queridas directora de la Facultad de Letras Españolas. Ahorita no está ahorita como directora, pero es muy recordada por su labor aquí. Y bueno, entre los premios y distinciones con los que ella cuenta, ella ha sido acreedora al Premio Latinoamericano a la Excelencia e Innovación en Formación y Gestión del Talento Humano del Centro Universitario CIFE y ha recibido la Medalla al Mérito Universitario, Doctorado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Le damos la más cordial bienvenida, maestra. Bueno, doctora, estamos como siempre muy complacidos de que tenga este espacio para este diplomado que siempre que se da esta edición es a la primera que buscamos porque sabemos de su generoso actuar y que usted es prácticamente pues el pilar, ¿no?, de este diplomado. Bienvenida de nueva cuenta. Queda usted con sus alumnos. Éxito. Gracias, muchas gracias. Pues buenas tardes. Pues para mí es un gusto compartir con todos ustedes pues esta experiencia que espero redunde, ¿no? Y sea constructiva también en su formación profesional. Pues es un trabajo más, es un módulo más bien de carácter práctico. O sea, hace muchos años, ¿no?, cuando se pensó en el diseño de este tipo de diplomados que fortalecieran nuestras competencias, nuestras habilidades comunicativas, sobre todo a nivel de la expresión oral y la expresión escrita, pues comentábamos, ¿no?, la necesidad. Antes este era un módulo 2, ¿no? No era el módulo 4, y era el módulo 2 precisamente por los contenidos básicos. O sea, en el sentido del manejo de la ortografía, que así como las tablas de multiplicar para las matemáticas representan un coco, ¿no?, cuando recién tiene uno contacto con este tipo de saberes. En el caso de la lengua, hablar de la gramática, hablar de la ortografía, ¿no?, pues es el coco cuando aprendemos español, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la idea es, pues mostrarles, ¿no?, comentar con ustedes. Yo espero que más que tengamos una relación de profesor, de enseñante y compañeros, porque al final de cuentas creo que estamos entre colegas, ¿no? Todos somos ya profesionales en el campo que sea. Entonces, la idea es eso, tener un diálogo, proporcionarles ciertas, pues como tips o estrategias, ¿no?, para que identifiquemos, y algo que de alguna manera hemos aprendido, porque lo tenemos ahí en nuestro conocimiento inmanente, pues lo activemos y tengamos, yo espero que al final de este módulo, pues mínimo generar en todos ustedes esa curiosidad o esa inquietud de cada vez que escriban, ¿sí?, recuerden algo y podamos tener un poquito más de cuidado respecto a nuestra comunicación escrita. Y bueno, les voy a compartir un material. Creo que ¿me puedes habilitar otra vez el compartir, por Sí, favor? doctora, ya está habilitada, también ya está como anfitriona. Ay, es que no me aparece. Ahora no me aparece compartir pantalla. Ahí está, ya. Sí se ve, ¿verdad? Ya se ve, doctora. No sé si la quiere poner así o en modo presentación. Sí, ahí voy, ahí voy. Ahí está.
Sí, bueno, pues mi nombre, como ya dijeron, ahí no puse mi correo, pero después se los paso por cualquier duda o cualquier inquietud que tengan, nos podamos comunicar. Bueno, les decía, bueno, algo que nos cuesta bastante trabajo, que nos preocupa es la comunicación escrita. Generalmente, cuando nos comunicamos de forma oral, pues esto, si no recuerdo o se me olvida, a veces pasa de que dice uno, ay, es que se me acaba de ir la palabra, pero tú me entiendes, tenemos otros recursos, ¿no? En nuestra comunicación oral que nos permite finalmente tener ese contacto comunicativo, pues, con los otros hablantes, ya sea hasta a través del lenguaje no verbal, nuestras manos, nuestros ojos, movimientos, etcétera, o no sé si a alguno de ustedes les pasa que estas que se denominan muletillas, como, o palabras baúl, como esto, esta, que decimos, pásame eso, y nuestro receptor ya sabe a qué me refiero, ¿no? Nada más señalando, etcétera. Pero en la comunicación escrita, pues esto se complica más y más y cuando en un comunicado escrito es un comunicado de carácter formal, ¿sí? Como serían estas redacciones formales, los oficios, las cartas, ¿no? Como una carta de solicitud para un posgrado, para un curso que nos dicen una carta de exposición de motivos, etcétera. Eso puede resultar más complejo, tenemos que ser muy directos, tenemos que fijarnos muy bien no solo en el manejo del léxico, del lenguaje, sino también en la estructura, ¿sí? De mi mensaje. Esto a veces nos puede dar poca seguridad, generalmente, cuando yo estoy consciente de que no me puedo comunicar como quiero a través de los escritos, pienso que no se me da la redacción y esto es muy común, yo lo veo con mis estudiantes, incluso cuando ya están haciendo sus trabajos de investigación, ¿no? No solo de licenciatura, de posgrado, me dicen, es que maestra, me cuesta mucho trabajo redactar, tengo las ideas, pero no sé cómo organizarlas. Pues esto digamos que también es un mito. Creo que es importante redactar bien, pero lo más importante es que todos podemos hacerlo, ¿no? O sea, no es algo que se les dé a algunos estudiantes y a otros no. O sea, claro que esto requiere, como es una actividad práctica, requiere de mucha práctica y mucho ejercicio. Ustedes se darán cuenta que cuando a una persona le cuesta más trabajo redactar, es porque también no ha tenido la práctica o el hábito de lectura, ¿sí? O sea, redactar implica también tener cierto conocimiento de lo que yo quiero comunicar. Nos daremos cuenta que también a veces cuando escribo hay cosas que me cuestan menos trabajo escribir o redactar, ¿no? Hacerlo por escrito, que otras, pero esto depende también de la información con la que cuento. Y aquí nos referimos al contenido, ¿sí? Pero por otro lado está la forma. Y la forma, pues, es lo que tiene que ver con la técnica, o sea, con los elementos que requiero conocer, pues, para que técnicamente mi escrito esté presentable, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esta información, ¿sí? O sea, yo veo este mensaje, y esto es muy común cuando leemos anuncios publicitarios, de repente nos dicen, se dan asesorías hasta las 5 de la tarde, ¿sí? En cuestiones de fondo, o sea, de contenido, ¿qué es lo que yo entiendo con este enunciado? Si alguien quiere participar. Si yo digo, se dan asesorías a las 5, ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué entiendo? Se dan asesorías Buenas hasta tardes. las 5. Sí, buenas tardes, adelante. Bueno, yo entendería que hasta que den las 5 van a empezar a dar las asesorías. Sí. ¿Alguien más? ¿Ese sería el único sentido? No, yo creo que hasta las 5 de la tarde y a las 5 se acaban. Exacto, sí. Sí, ven, si yo tengo este enunciado es ambiguo. O sea, puedo entender, como decía el compañero, que a partir de las 5 se dan las asesorías, o puede decir que a lo largo del día y a las 5 de la tarde
se concluyen las asesorías, ¿no? O sea, vean, hay un doble sentido, puede ser al inicio o al final de las 5 de la tarde o de las 5 de la mañana, ¿sí? Entonces, bueno, esta estructura, que es una estructura muy sencilla, vemos que la ambigüedad puede ser susceptible en estructuras muy breves o estructuras muy complejas. Pero antes de que entremos de lleno al contenido de nuestro módulo, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes, pues para irlos conociendo, ¿sí? Y para que nos vayamos conociendo y un poquito también para que ustedes vayan soltando los dedos, la mano, y vayamos entrando, digamos, pues en cierta confianza, ¿no? Para que participemos y mantengamos el diálogo a lo largo de nuestras sesiones. Ese es un pequeño ejercicio que yo le he puesto ¿quién soy? ¿Y en qué consiste en este ejercicio? Bueno, también cuando escribimos, nos hemos dado cuenta que pues cuesta mucho trabajo hablar de nosotros mismos. O sea, yo puedo hablar de mí, ¿sí? Pero generalmente lo digo de manera oral, ¿no? Yo puedo decirle a algún amigo, ay, pues a mí me gusta mucho el café, ¿no? Yo todas las mañanas tomo café. Y sin darme cuenta, empiezo a hablar de mis actividades, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Pero cuando lo tengo que hacer por escrito, hay cierto bloqueo. Me resisto a plantearlo abiertamente. Y en términos, bueno, como yo también soy maestra de literatura, en términos de la ficción y de la literatura, ¿sí? Cuando hablamos de nosotros mismos, hablamos de testimonios, de biografías, de autobiografías. Y bueno, esto es un pequeño ejercicio que les voy a invitar a que hablemos de nosotros mismos. Y les traigo aquí unos ejemplos. Este es de Ramón López Velarde. Dice, yo solo soy un hombre débil, un espontáneo, que nunca tomó en serio los sesos de su cráneo. O sea, les voy a enseñar unos ejemplos para que ustedes elijan, ¿sí? Más o menos qué estilo, qué forma, ¿no? Les interesaría hablar de ustedes. Puede ser en primera persona, López Velarde lo hace en primera persona, ¿sí? O puede ser en segunda o tercera persona, no importa. Vamos a practicar un poquito, a echar a volar la imaginación. Y bueno, ¿en qué consiste una autobiografía? Pues la autobiografía consiste en dos tipos de estructuras. Una, se narran hechos, se narran acciones, ¿sí? Pero por otro lado también se narran descripciones, hablamos de la descripción y de la acción. Puedo hacerlo de carácter descriptivo, ¿sí? O puedo hacerlo a través de acciones, ¿no? Y respondiendo a estas preguntas, en principio, ¿quién soy? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me considero yo? ¿O cómo pienso que me consideran los demás? ¿Sí? Y bueno, estos son algunos ejemplos. Supongo que saben quién es Miguel de Cervantes, autor del Quijote de la Mancha, y vamos a ver cómo se describe. Él se describe físicamente. Dice, ese que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Digo, que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje al Parnaso a intención de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas, y quizás sin el nombre de su dueño, llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado, miren aquí, él está hablando, está estableciendo distancia consigo mismo. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo,
herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en las más memorables y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de felice memoria. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Es impresionante, que es un genio Miguel de Cervantes Saavedra, más allá de haber escrito El Quijote, y que tiene una enorme irreverencia para describirse. Gracias. Sí, sí, muchas gracias, maestro Epaminondas. Epaminondas Cuervo Prior, a sus órdenes, maestra. Gusto en que esté usted con nosotros. Igualmente. Sí, vemos cómo se describe, cómo describe físicamente su cara, ¿no? Y cómo es tan minucioso para describirse y al mismo tiempo cómo se burla de sí mismo, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Este es de Antonio Machado. ¿Alguno de ustedes quiere leerlo? Paola, por favor. A ver, Paola, adelante. Retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un pradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y, más que un hombre, al uso que sabe su doctrina. Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Antonio Machado. Bien, sigue. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo esperar hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, debéis cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho de donde llago. Y cuando llegue el último día del último viaje, y al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Paola, ya que tú lo leíste, ¿qué opinas? ¿Qué visión nos da de sí mismo Antonio Machado? Pues creo que hace como una descripción de él, siendo que a grandes rasgos de su persona, pero la verdad me costó un poquito de trabajo como leer y entender este tipo de pues lecturas, porque no es algo que hago usualmente, o sea, como que este tipo. Entonces creo que en la particular me costó un poco de trabajo leerlo y como entenderle con este estilo, o entender de qué, cómo se describe. Muy bien, Paola, pero mira, qué bueno, me da gusto que no tengas contacto y que sea tu primera experiencia. Pues sí, notamos que es una perspectiva, vean, de la infancia y un poco hablando también ya de el último viaje, ¿no? O sea, cómo se va uniendo, ¿no? Toda esta perspectiva de la genealogía, ¿no? Y historia de vida de este sujeto, ¿sí? Y cómo va hablando de las etapas de la niñez, ¿sí? Su adolescencia, el contacto con sus primeras experiencias amorosas y pensando, bueno, la espera de su último viaje que se irá ligero de equipaje. Millones de años. ¿Sí? ¿Quién es? Y bueno, vamos a ver este último de Rosario Castellanos. ¿Quién lo quiere leer? Yo.
A ver, adelante. Autorretrato, Rosario Castellanos. Yo soy una señora. Tratamiento arduo de conseguir, en mi caso, y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. Así, pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora, gorda o flaca según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia, si elijo una peluca rubia, o morena según la alternativa. En realidad, mi pelo encanece. Soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje. Amigas, a veces, raras veces, y en muy pequeñas dosis. En general, rehuyo los espejos. Me dirían lo de siempre, que me he visto muy mal y que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Soy madre de Gabriel, ya usted sabe, ese niño que un día se erigirá en juez inapelable y que acaso, además, ejerza de verdugo. Mientras tanto, este poema y otros, hablo desde una cátedra. Colaboro en revistas de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico. Está bastante interesante. Creo que la vida, bueno, de Rosario Castellanos fue enormemente interesante y es una mujer, bueno, fue una mujer, vamos, muy inteligente. Es que no quiere correr. Ahí está. Ahí está. Sigue, continúa. Vivo enfrente del bosque, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo y nunca atravieso la calle que me separa de él y paseo y respiro y acaricio la corteza rugosa de los árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cine club. Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo y, si apago la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo, es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar, pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Muy Wow. bien. A ver, Sheila, ¿verdad? Sí, ¿Qué opinas? bueno, nos está contando cómo es, pero de una manera tan agradable, hasta cómica, ¿no? Ah, Que nos hace, y lo describe tan bien que me la estoy imaginando, ¿no? ujú. Lo único que pienso es cómo ella puede decir que no tenía tantas amistades o que no se relacionaba con las personas tanto, ¿no? Que prefería estar en su espacio, Aislada, sí. aislada. Y sobre todo aquí, esta asociación que se hace con lo cotidiano, Ah, ¿sí? De manera muy trivial, ¿sí? Y al mismo tiempo el humor. O sea, sí, notamos, por ejemplo, en Cervantes que hay cierta ironía, ¿no? También hay humor, y aquí es otro estilo de humor, ¿sí? exacto. Que nos hace conectarnos inmediatamente por cuestiones que no son muy cercanas, ¿no? La luz, el predial, ¿sí? Ajá. El jugar también consigo misma, no soy rubia si me decido ponerme la peluca rubia o puedo ser pelirroja, etcétera, ¿no? Es un tanto lúdica, ¿no? Y sí, Rosario Castellanos, pues es una de las escritoras mexicanas pues más representativas, ¿no? Del siglo XX, ¿sí? Pues bueno, aquí hay otros ejemplos, aquí hay uno de Pablo Neruda, si quieren leer lo que es un poquito también de la descripción del humor, pues para no comernos tanto el tiempo, pues la idea es que ustedes hagan un pequeño escrito, ¿sí? Ustedes deciden de la extensión
en donde traten de responder precisamente a estas respuestas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo me veo yo o cómo me ven los demás? ¿Sí? Vamos a dejar unos, ¿qué serían? Unos 5 minutos, ¿sí? Y lo compartimos.
me permiten, voy a ver qué toca. Sí. ¿Alguien ya terminó? Tenemos al primer participante. Epaminondas Adelante. Cuervo, maestra. Sí, adelante. Maestra, voy a dar un pequeño antecedente. Soy oficial del ejército, soy coronel de caballería. Nací en la Huasteca, me vine a Jalapa, me fui a la Ciudad de México y luego recorrí el mundo a caballo. Y esta es la historia, esta es la respuesta de quién soy. Adelante. Nací en la inmensidad del rancho aquel de la Galera. Soy hijo de Izhuatlán, de Berta y de Julián, quien lo dijera. Crecí con la ingenuidad de la verdad que hay en mi tierra y allí empecé a vivir y a construir mi vida entera. La suerte me llevó por 1000 caminos tan distantes y me ayudó a alcanzar, sin renunciar, bellos instantes. Hoy tengo para dar un testimonio de a de veras. Les voy a confesar con claridad mi vida entera. De niño en Veracruz pasé fugaz por sus escuelas y armado de arcabuz soy militar de esos de atar y cuarentena. Sobre un caballo fiel forjé la esencia de quien era y recorrí la piel. No sé si bien de alguna estrella. Hoy soy, a mi pesar, de todo un poco todavía.
granuja, militar, sabio y galán de fantasía. Algún día moriré para enfrentar mis acertijos, a cambio dejaré, sin presumir, para vivir a mis 6 hijos. Porque este soy, sépanlo bien, y esta es la historia verdadera de un hombre que con tal desdén sabe vivir de inicio a fin sin corregir su vida entera. Gracias. Ay, muy bien, muy bien. Pues mire, no le piden nada a Machado, también tenemos esa perspectiva Por favor. genealógica, sí, y vean lo que yo les decía, para escribir todos sabemos escribir, y sobre todo aquí, que cuando tenemos esa información de nosotros mismos, vean todo lo que somos capaces de generar. Vamos con Fred Gutiérrez. Y Sheila también levantó la mano. Ajá, bien. A ver, sí, lo mío va a ser menos, no sé, la manera en que hizo el discurso, bastante bien. Hoy, 6 hijos, donas, 6 hijos. No había cable, no había internet, hermano. He No, vivido pero mucho, felicidades. he vivido mucho, joven Fred. Eso sí, me imagino. Bueno, lo mío pongo estudio por gusto, como por gusto oigo el noticiero, escucho podcast o música. Trabajo por el dinero y cuando enseño lo hago con gusto, me ejercito por hobby, por salud. Soy duro con el duro y noble con el justo. Mental, mas no por ser malo en ellas. Busco siempre estar informado y llegar a conclusiones lógicas. La puerta en mi vida es giratoria. Y busco siempre la felicidad. Muy bien. Aquí vemos que se orienta más a las acciones, ¿sí? Muy bien, Fred. Sheila. Igual no tiene el feeling de Epaminondas, pero bueno, ahí va, ahí va. Comunicóloga, a veces atrevida, otras no tanto, pero siempre dispuesta a enfrentar las tormentas y enseñanzas de la vida. Soy Sheila, mujer que trabaja, que sonríe, viviendo el 5º piso en su vida. Se preocupa cotidianamente y al mismo tiempo quiere evitar aquello que nubla su mente y disfrutar solo el momento, como ahora, cuando debería describirse sin hacerse tantas bolas, solo diciendo que espera concluir este diplomado con hartos conocimientos gramaticales para mejorar su escritura y acompañada de sus fieles Hachira y Pepa, mis gatas. Sheila, muy bien. Sí, de las acciones, los buenos deseos. Yo también espero que se concluya todo el diplomado. Vi que Bartola Saipat tiene la mano levantada, ¿verdad? Adelante. Sí, todos escriben muy bien, yo siento que yo no, pero bueno, aquí voy. Todos. Miren, lo importante es eso, atreverse, empezar a soltar lo que yo les decía. La idea de este ejercicio, y me da gusto que participen, es empezar a soltar la mano y nos vamos dando cuenta, y sobre todo en cuestiones que son más cercanas a la literatura, que es lo que nos da más miedo escribir. Sí, bueno, ahí voy. Adelante. Mi nombre es Bartola González Pérez, tabasqueña, mamá, hija, hermana y de ocupación profesora. Disfruto convivir con mi tribu en reuniones y sobremesas. Evito las multitudes de los grandes supermercados y las confrontaciones. Pueden llamarme antisocial tal vez, pero disfruto mucho al estar en mi palacio, o sea, mi departamento. Gracias. Muy bien. Gracias. Vamos con Paola y cerramos con alguien más que no veo quién es la otra que tiene la mano levantada. No, bajó la manita Bartola, y ya si alguien más se anima después de Paola, terminaríamos como dice usted. Con ella cerramos. Vamos, adelante, Paula. ¡Qué miedo! Creo que es la primera vez que hago una actividad así, pero bueno. Igual, todos escriben muy, muy, muy bello y muy claro. Ok. Joven veinteañera, apasionada de la vida y del derecho.
curiosa, aventurera y atrevida, a la vez cuidadosa, reflexiva, temerosa y cautelosa. Una mezcla extraña de personalidades, sentimientos y emociones. Un ser en constante cambio y descubrimiento, pero siempre procurando servir y hacer el bien. Ansiosa y depresiva, pero radiante y llena de alegría. Mira, muy bien, te quedó muy bien, Paola. Sí, Gracias. sí, es cuestión de atreverse. Y miren, no sé si ustedes se dan cuenta, si vuelven a leer en voz baja o lectura silenciosa su texto, se darán cuenta que tienen ritmo, ¿sí? Y no nos damos cuenta, pero tenemos una lengua, y en general todas las lenguas son tan lógicas, y es cuestión de acercarnos a la lengua, ¿no? O sea, tener esa sensibilidad de apropiación de nuestra propia lengua. Y bueno, nuestra lengua, yo digo propia, pues en este caso sería el español como nuestra lengua materna. Pero también las otras lenguas, ¿no? O sea, cuando tenemos nuestra lengua materna, cualquiera que sea, pues sean dentro de nuestras lenguas originarias o nuestras lenguas extranjeras, ¿sí? El apropiarnos de la lengua es lo que nos permite ir obteniendo esa fluidez. Pero bueno, espero que sigan practicando este tipo de ejercicios. Creo que todos lo hicieron muy bien y agradezco su participación. Vamos a entrar de lleno a nuestro contenido, ¿sí? Les decía, tenemos a veces enunciados muy pequeños, como el ejemplo que veíamos al inicio, ¿no? De que las asesorías se daban hasta las 5. Vemos que hay elementos en nuestra lengua que funcionan precisamente para dotar de sentido o darle esa carga semántica a nuestros enunciados, ¿no? Para que podamos comunicar realmente lo que queremos comunicar. Y esos pues son los signos de puntuación, ¿no? Por ejemplo, en esta frase que dice no vino en septiembre, ¿sí? Si le ponemos no, coma, vino en septiembre, eso permite que la frase deje de ser ambigua, ¿sí? Si yo digo no vino en septiembre, quiere decir que nunca llegó en ese mes, ¿sí? Si le pongo la coma, vean cómo cambia el sentido. Lo mismo con el siguiente ejemplo, Juan escucha la sinfonía, Juan escucha la sinfonía. Ahora imagínense si le ponemos otros signos de puntuación, como son ya sea los signos de admiración o los signos de interrogación, le van a dar otro sentido a nuestro enunciado. Pues esto es lo que vamos a intentar ver a lo largo del módulo, cuáles son las funciones, ¿sí? Que tiene cada uno de los signos de puntuación, aparte también de los elementos ortográficos. Pero antes de entrar a eso, bueno, veamos, vamos a acercarnos un poquito a la lógica y a la estructura de la lengua española. ¿Qué es lo que la caracteriza? Si ustedes, bueno, yo espero, ¿no?, que a través de lo que vamos a comentar ahora, se den cuenta que no es tan complejo. Aquello que siempre nos dio dolor de cabeza y no entendíamos, no resulta tan complejo. Yo les decía hace un rato que al igual que las tablas de multiplicar, o sea, ¿qué pasa? Si aprendemos bien las tablas de multiplicar, esa va a ser la base para que posteriormente las matemáticas no nos resulten tan complejas ni tan complicadas, ¿sí? Si ven, la base de las matemáticas son las tablas. Si yo me aprendí bien las tablas de multiplicar, voy a saber sumar, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con la lengua. En el caso de la lengua hay una estructura básica que determina la manera en que está integrado todo el sistema lingüístico, en este caso del español, y cuáles son lo que se denominan clases de palabras. Si ustedes se dan cuenta, pues solamente tenemos estas clases de palabras que van a estar determinadas por el verbo, porque el verbo, lo que sabemos, indica acción. ¿Y cuáles son esas clases de palabras? Pues son el sustantivo, ¿sí? Lo que indica son los nombres propios, ¿sí? El adjetivo, que va a ser como la especie del compadre del sustantivo, porque siempre va a estar al lado del sustantivo, ya sea para calificarlo o para determinarlo, ¿sí? Y sabemos que hay adjetivos calificativos, numerales, determinativos,
¿sí? Pero siempre van a estar en función del sustantivo, ¿sí? El artículo, que es otro que siempre va a acompañar al sustantivo para definirlo. Tenemos artículos que definen el género de los sustantivos a través de él, la, una, ¿sí? Que también pueden ser determinados o indeterminados. El pronombre, que como su nombre lo indica, pronombre, el pronombre sustituye al sustantivo, al nombre, ¿sí? Y los pronombres también funcionan para determinar si la posesión, hay pronombres posesivos como mío, tuyo, ¿sí? Determinativos como aquello, ¿sí? Les hablaba del verbo, que yo se los ponía aquí en el centro, porque sin el verbo no sabemos qué hace el sujeto o el sustantivo. El verbo va a indicar las acciones realizadas por el sustantivo, ¿no? ¿Y cuál va a ser el compañero del verbo? El adverbio, ¿sí? Que así como el adjetivo califica al sustantivo, el adverbio va a calificar al verbo, ¿sí? Por eso dicen hay adverbios de modo, de tiempo, de cantidad. Y las preposiciones, que van a ser aquellos pequeños nexos indicativos de lugares. La conjunción y la interjección, que al igual que la preposición van a funcionar como nexos para unir las otras clases de palabras, ya sean sustantivos, ya sean adjetivos, ya sean verbos o adverbios. Y les ponía acá en la esquina la presencia del participio, que en algunos casos va a tener funciones adverbiales, porque sabemos que los participios son verbos que adquieren, ahora sí, como si fueran en el performance, ¿no? Se convierten en adverbios a través de las terminaciones to, so, cho, ¿sí? Pero si ven, tenemos 2, 4, 6, 8, 9, solo 9 clases de palabras, que son las que van a estar interviniendo en la construcción de nuestros enunciados, sean simples o sean complejos. Nos vamos a detener un poquito en los verbos. O sea, nosotros tenemos, hay una línea temporal en nuestros procesos comunicativos, ¿sí? Una línea temporal que se caracteriza por el hoy, o sea, el presente, por el ayer, el pasado, o por el mañana, que indica el futuro. De tal manera que nuestra línea del tiempo, y esto tiene que ver con los tiempos verbales, si la línea del tiempo en la realidad de cualquier individuo, de cualquier sujeto, está determinado por un presente, un pasado y un futuro, pues son las acciones que realizamos en esa línea temporal, ¿sí? Y por eso tenemos, perdón, por eso tenemos esas temporalidades verbales, presente, pasado, futuro, pero también nuestras acciones en esta línea temporal, hay acciones que están transitando entre el hoy y el ayer, o sea, entre el presente y el pasado. Y es lo que identificamos como el copretérito, ¿sí? ¿Cuál es la terminación del copretérito? En algunos casos es ia o aba. Si ustedes ven, cuando yo utilizo este tiempo verbal,
enuncio acciones en el presente, pero que fueron realizadas en el pasado. Por eso decimos que transitan entre presente y pasado. Por ejemplo, yo puedo decir, ayer yo cantaba en mi habitación de alegría, o yo brincaba de alegría en la escuela. ¿Ven? Enuncio en el presente, pero es una acción que realicé en el pasado. Y hay otra temporalidad que va del presente hacia el futuro y que decimos, bueno, son aquellas posibilidades o enunciados hipotéticos de una acción que enuncio en el presente, pero pretendo realizarla en el futuro. Por ejemplo, puedo decir, yo cantaría todos los días si no trabajara, ¿sí? O sea, es un deseo que yo proyecto en el presente para realizar la acción en el futuro. Y es lo que define esta temporalidad en un tiempo verbal, que es el pospretérito. Si se dan cuenta, también decíamos, tenemos 9 clases de palabras de las que nosotros hacemos uso para construir nuestros enunciados comunicativos. Y vean, tenemos solo 5 tiempos verbales para poder enunciar nuestras acciones. Estos 5 tiempos verbales los identificamos en la gramática como tiempos simples, que a su vez forman los tiempos compuestos con el auxiliar haber, ¿sí? Pero si se dan cuenta, poco usamos los tiempos verbales, los tiempos compuestos, ¿no? Sobre todo en la comunicación oral, ¿sí? Y en los textos que redactamos formales también poco usamos los tiempos compuestos, siempre usamos los tiempos simples. Pero si tenemos estos 5 tiempos simples, 5 tiempos compuestos, una línea temporal cuya base es el presente, el pasado y el futuro, y los 2 verbos que transitan del presente hacia el pasado y del presente hacia el futuro, solo tenemos 3 modos verbales en el español. El modo indicativo, que es el más común, y que también, como su nombre lo dice, indica de manera puntual la acción. Es uno de los modos que utilizamos más comúnmente, ¿no? Porque es más puntual. El modo imperativo, que indica orden o mandato. Y el modo subjuntivo, que indica suposición, duda, consejo, deseo. Fíjense que aquí hay una notita que hay que tomar en cuenta. Si ustedes ven, hace rato les decía que nosotros, hay una diferencia a pesar de que compartimos la misma lengua en diferentes países, ¿no? Que la heredamos, ¿no? De la presencia española en nuestro país. Hay una diferencia entre el español de España y el español de México o el español de América Latina. Podemos notar diferencias. Compartimos la misma gramática. Curiosamente, ustedes verán que en textos españoles es más común usar los tiempos verbales compuestos, ¿sí? A diferencia del español de México, les decía, nosotros casi no usamos los tiempos verbales compuestos. Y también hay una diferencia en el uso del modo subjuntivo, ¿sí? En México es muy común el modo subjuntivo, sobre todo con el uso del hubiera, ¿sí?
Y esto, los estudiosos de la gramática han descubierto que tiene una relación cultural, ¿sí? O sea, el modo subjuntivo es hipotético. Si yo quiero manifestar deseo, diría quisiera, ¿sí? Hubiera hecho esto, pero no lo hice, ¿no? Quisiera viajar a París, ¿no? ¿Qué pasa con el modo subjuntivo en nuestro uso común en México? Lo que se confirma es que nosotros como mexicanos fácilmente, o no es muy fácil que nos comprometamos, ¿no? Y esto, pues yo les sugiero, empiecen a observar, ¿no? Sus interacciones comunicativas y verán, o nos comprometemos con las acciones, ¿no? De ahí estas expresiones, nos vemos al ratito, ahorita lo hago, a ver cuándo nos vemos, una serie de expresiones que son muy comunes en nuestra lengua, pero que implican un no compromiso. Si ustedes han tenido contacto con algún extranjero, siempre se descontrola porque dice, nos vemos a las 5. No, yo te hablo, ahí nos vemos, ¿no? Sí, me dio gusto verte. Ay, sí, nos vamos a echar un café, pero no aterrizamos un compromiso y por lo tanto no se aterriza una acción, ¿sí? Entonces esto es muy interesante culturalmente. Pero también si ven solamente hay 3 modos. El más común es el indicativo y cuando no queremos comprometernos usamos el subjuntivo, ¿sí? O cuando queremos echarle la culpa a los demás usamos el subjuntivo, ¿sí? Y bueno, si ven cómo se va reduciendo, ¿no? Nuestra estructura no es tan compleja, ¿no? La estructura del español. Ya no cuando nosotros nos vamos a comunicar, pues solamente tenemos 2 estructuras básicas, una oración simple y la oración compleja. La oración simple se estructura solamente con la unión de la clase de palabra, el sujeto y el predicado, ¿sí? Y la unión entre sujeto y predicado, pues siempre va a estar asociada con un verbo en acción. Si no, no hablamos de oraciones, sino de frases, ¿sí? Y las oraciones compuestas, las más comunes son la oración subordinada o la subordinación. Que hablamos de oración compuesta es cuando tenemos más de una oración en un enunciado. Los enunciados se separan por puntos, ya sea punto y seguido o punto y aparte. Y la subordinación se va a acompañar del nexo que, por ejemplo, los partidos desean que la gente se politice. Es posible que el aviso llegue mañana. O sea, identificamos nuestro nexo que y al mismo tiempo, si hablamos de oraciones compuestas, quiere decir que va a haber la presencia de más de un verbo o de más de una acción. Otro tipo de oración compuesta es la coordinación, que utiliza nexos como pero, cuando, ¿sí? Dónde, ¿sí? Que serían estos adverbios, ¿sí? O esta clase de palabra, y vemos que la estructura es sujeto, predicado, nexo, sujeto, predicado. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿Sí? ¿Preguntas? Porque aquí no me aparecen las manitas. No, te parece que todavía no. ¿Sí? No, ¿Hay doctora, no hay alguna? ninguna. ¿No hay ninguna? Bien, entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio. Tenemos aquí un texto que no tiene ni mayúsculas, no tiene ni acentos, ni signos de puntuación.
Si lo quieren copiar y tratar de poner, tiene faltas de ortografía, y bueno, ya ustedes identificarán y vamos a hacer este ejercicio. Dejamos unos 10 minutos, Ana María. Sí, doctora, acabo de compartir la imagen en un grupo. Entonces, nada más pegué la imagen y nada más la indicación sería que traten de poner todos los acentos, checar si hay alguna falta de ortografía. Y que identifique cuáles son los errores. Ok, gracias, doctora. Gracias. Que también es importante que aprendamos a corregir nuestros textos. O sea, cuando escribimos algo, sea lo que sea, un recado, un mensaje, que lo escribamos y leamos si realmente lo que quiero comunicar se comunica o se entiende. Entonces, ese también es un hábito que es conveniente que vayamos adquiriendo, porque si ustedes ven en el texto anterior, lo leo y entiendo, puedo dar una idea de lo que trata, ¿no? O sea, yo leo aquí, ¿crees que no es lo mismo fregártelos a preguntas y más preguntas? No me vengas ahora, que es un poco, no sé si ustedes o busquen en internet el discurso que dio García Márquez cuando le dieron un premio de la Academia de la Lengua, del Instituto Cervantes y en el Congreso de la Lengua, que decía que qué importaba que escribiera uno con faltas de ortografía, que lo importante es que se entendiera el texto. Pero cuando vemos, bueno, él ya lo decía porque ya tenía un montón de libros que eran reconocidos y escribía y no tenía problemas, digamos, de sintaxis o de ortografía. Pero sí, en algo tenía razón. Yo leo este texto y entiendo. Y digo, ay, pues parece que es alguien que está regañando a mi hijo o alguien que quiere que se haga algo y lo está increpando, etcétera. Puedo dar opinión del mensaje, ¿sí? Pero hasta qué punto lo que yo entiendo, lo que realmente se quiere comunicar, pues eso lo voy a entender hasta que vea que hay signos o hay recursos sintácticos y gramaticales que van a hacer énfasis en el verdadero mensaje. Y eso es lo que entendemos ya aquí. O sea, tenía una idea, como tú dices, tenía yo una idea, pero ya viéndolo con los signos me queda mucho más claro, ¿no? Sí. Y sí, que es no sé, creo que es un debate que hay ahora respecto a la lengua, que dicen, bueno, no importa cómo se escriba, lo que importa es que se entienda lo que se quiere comunicar. Es la diferencia entre la expresión oral y escrita. Oralmente es más fácil, puedo entender, porque incluso puedo repetir la idea, ¿no? Sí. Si yo te digo, pásame eso, y tú dices, ¿qué? Y te digo, eso. ¿Cuál? Eso. Y lo puedo repetir 3, 4 veces hasta que ya me lo pasas, ¿no? Ay, que no ves que quiero eso. Es que no me acuerdo cómo se llama esa cosa, ¿no? Entonces, es la diferencia, ¿no? Pero por escrito no. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la comunicación escrita? Que como escribo puedo corregir. Por eso la intención es eso, que ahora sí que tengamos más vista de águila cada vez que me enfrento a un escrito, porque en la medida que identifico errores, corrijo los textos, mis textos y los textos de otro, eso me va a permitir ir adquiriendo la habilidad y la competencia para mejorar mi escritura. Y al mismo tiempo, pues para internalizar pues conocimientos que ya tengo, porque la gramática, la ortografía la aprendimos desde el primer año de la primaria, ¿no? Sí, pero no la he internalizado, no le he visto la parte funcional, ¿no? En mi actividad comunicativa. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo más? Sí, maestra, yo otra pregunta. Adelante. Me dijo que, bueno, como teníamos el acento en la letra cómo y en dónde, ya no se usaba el signo de interrogación. Sin embargo, en el renglón de abajo también tiene el acento y también se usa el signo de interrogación. Ahí, ¿cuál es la diferencia? Porque siempre va a estar acentuado. Cuando es interrogativo, siempre se acentúa, con o sin signos. Ok, o sea, entonces es optativo.
No, usar el signo de interrogación. sí, es optativo. Digamos que aquí es como un recurso de redacción. Correcto. O sea, si yo para darle lo que les decía al principio, si ven aquí ya tengo, es un solo párrafo, ¿sí? Para evitar que mi párrafo esté lleno de signos de interrogación, aquí decido no ponerle signo de interrogación, sino más bien lo acentúo para dar esa idea de que es interrogativo. Pero puedo poner, ay, perdón, podría ponerle aquí, como usted decía, también signos de interrogación. Correcto. O sea, ese es como estético. Sí, es parte estilística, sí, más de estilo. Correcto. Gracias, maestra. No, al contrario. Bien, continuamos. Entonces, bueno, también sabemos que en el alfabeto, pues no es tan extenso en español, cada vez lo reducen más, ya ven que ya fue el debate de si se mantiene o no la H, ¿no? Y finalmente tenemos no más de 23 grafías, ¿no? Y pues la ortografía va de acuerdo también a esas palabras o letras, ¿no? Que componen nuestro alfabeto, ¿no? Y bueno, lo que notamos a través de este ejercicio es que tanto la ortografía como la puntuación sí cuentan, ¿no? Por ejemplo, en el título que se mencionaba, si yo pongo danza, ¿sí? Inmediatamente eso me provoca un llamado de atención, ¿no? E identifico que hay un error ortográfico. Y sabemos que los errores ortográficos, bueno, son más comunes en las palabras que tienen el mismo sonido, ¿no? O sea, porque en el español, bueno, se habla de que el alfabeto, cada una de las letras, de la A a la Z, se caracteriza, ¿no? Por su cualidad fonética y por su cualidad fónica o fonológica. Y generalmente lo que nos cuesta más trabajo es distinguir, ¿sí? ¿Qué grafía pongo cuando combinan o los sonidos son muy semejantes? Aparentemente, ¿no? Por ejemplo, en el uso de la B y de la V, ¿no? Que vemos que tienen significado diferente, ¿no? Si yo digo voto 100 veces la pelota, voto 100 veces por el mismo candidato, ¿sí? Y aquí tenemos una serie de ejemplos en donde se confirman, ¿no? Esas dos cualidades en nuestras letras del alfabético, la parte fónica o fonológica y la parte fonética. Y estos son pequeños ejemplos, ¿no? Que luego son los que nos confunden y nos hacen cometer esos errores ortográficos. Y bueno, estos son como algunos consejos, ¿no? Para identificar las reglas ortográficas, y una de las estrategias más comunes que yo les recomiendo mucho es la regla de derivación. O sea, cuando tenemos duda, y esto es muy común, nos pasa, yo creo que todos hemos tenido esta experiencia, que dice uno, ay, va con S o va con C, es con B o con V, pues un recurso es precisamente la derivación. Identifico el sustantivo y a partir de ahí veo cuáles son sus derivaciones. Por ejemplo, yo les pongo aquí abrir. Si tengo la duda si va con V o con B, pues digo abertura, abierto, reabrir, hasta que identifico una palabra que me va a dar la clave de cuál es si la regla, digamos, con la que debo escribir. Como brillar, brillo. Aquí siempre partimos del sustantivo. Lo primero que identifico es el sustantivo. Porque esta es una regla fundamental. La ortografía de las palabras siempre va a ser la misma para todos los que pertenecen a la familia. Vean también, si nosotros vemos nuestro sistema gramatical, ¿sí?
nuestras reglas, pues es como toda familia, o sea, cuando uno es de la misma familia siempre va a haber un rasgo que nos distingue. El pelo, la voz, la nariz, los ojos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nace un niño? Dicen, ay, no se parece ni a la mamá al papá, pero ay, cómo tiene los ojos de la tatarabuela, ¿no? O sea, a pesar de que haya habido varias generaciones, siempre va a haber un gen o algo que identifica que es parte de esa familia. Entonces, lo mismo pasa con nuestras palabras de la lengua. Siempre va a haber un elemento que la va a distinguir como parte de la misma familia, ¿sí? De ahí que esa regla de la derivación pues, sea fundamental como un recurso, como una estrategia que nos salvará de cometer errores ortográficos cuando tenemos dudas. Y aquí yo les pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de probar, que luego dice uno, bueno, prueba, aprobar, reprobar, comprobante, probable. Y vean, aquí les puse un cuadrito donde tenemos, y luego esas voces derivadas que son menos claras, que dice uno, bueno, por ejemplo, comprobación, pero vean, son palabras compuestas, ¿no? Aquí tengo probación, probar. Entonces, si yo voy derivando y voy explotando mi primera palabra, voy a poder corregir o identificar el error ortográfico. Dulce, dulcería, agridulce, dulzura, endulzar, dulzor, lectura, lector, lección, actor, actuar, acción, etcétera. Y esta va a ser nuestra primera regla de derivación, ¿no? O sea, por ejemplo, la letra T da C. Si una palabra tiene una T y alguno de sus derivados tiene el sonido C, si, S, este sonido siempre se escribe con la letra C. Si está antes de la E, I o Z, si está antes de la A o U. ¿Qué pasa? Que la E y la I son, en las vocales, son sonidos suaves. La A, la O y la U son sonidos fuertes. ¿Sí? Y lo Maestra, vemos. perdón, ahí si está antes de A, si está, la palabra está, ¿no lleva acento? ¿Dónde está? En la tercera línea. La letra, si está antes de E, ajá, sí La tiene palabra acento. está, ¿no lleva acento? No, sí lleva. Sí lleva Sí. acento, está. Ah, ok. Es que ahí le faltó entonces. A esta, a Ajá, ¿verdad? sí. Ah, yo estaba viendo, sí, sí le falta. Ay, Ok. gracias, ya después lo corrijo, sí. Sí, gracias. Sí, perdón. Sí, yo estaba viendo este. Y otro de los errores comunes es identificar los sonidos que son muy semejantes entre la C y la Z. Y sobre todo porque la S y la Z son sonidos muy parecidos, ¿no? Pero si se dan cuenta cuando pronunciamos, y yo digo casa, casa, ¿sí? En algunos sistemas lingüísticos, fonéticamente hay diferencias en la articulación y en nuestro español luego no nos damos cuenta, ¿no? Fonéticamente cómo articulamos, pero sí hay una débil diferencia. Pero aquí lo que nos interesa es identificar ya en la parte escrita. O sea, C puede derivar en Z y a la inversa, Z puede derivar en C, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos con luz, ¿sí? En plural, modificamos la Z por la C y decimos luce, lucero, luciérnaga, ¿sí? En este caso, alcanzar, alcancé, comenzar, comencemos, ¿no? Y en el caso de la S,
cuando está acompañada de la o, so o sor, ¿sí? Se mantiene la S de estas terminaciones, sion. O sion. Ven, la S generalmente se conserva, o es más común que se conserve en sus derivados. Por ejemplo, un error común es precisamente en esta, ¿no? Impreso, impresión. No sé si les ha pasado, ¿no? Confesión, que luego vemos, le escriben con C, ¿no? Maestra, una pregunta. Sí, dígame. En la anterior lámina que nos presentó con la S y la Z, digo con la C y la Z, y ahorita con no, o sea, bueno, lo que me quiero referir es cómo saber, cómo podemos identificar cuál es la palabra de la que se derivan. Porque, por ejemplo, aquí nos pone, por ejemplo, luz como palabra de la que se va a derivar. Pero en la lámina, vamos a ver, te diría, ¿Esta? no, la anterior, no, la que sigue, perdón, ¿Esta? No, la esta. que viene, Esta. esta también. Por ejemplo, aquí dice impresión y se deriva impreso. Yo siento que la palabra que de donde deriva impresión deriva de impreso. O esa impresión tengo yo, bueno, o sea, ¿cómo identificar cuál va a ser la palabra, por decirlo así, raíz de la que se van a hacer las derivadas? Realmente lo que yo les comentaba, el recurso es el sustantivo. Ahí depende de nuestro contexto. A lo mejor yo no tengo claro o no tengo la seguridad del sustantivo, ¿no? Como dice usted, bueno, yo puedo tener en este momento, digo, bueno, impreso, ¿sí? Pero de ahí puedo derivar, puede ser a la inversa, ¿no? Impreso, impresión. Si ve aquí, decimos, si termina en so, deriva en sion, ¿sí? Que sería este ejemplo. O sea, tengo impreso, termina en so. Eso quiere decir que impresión sería con S, mantiene la S, ¿no? ¿Sí me entiendo o no? Sí, es así, sí, está bien. Sí, O sí, sea, el recurso, digamos que no puede ser una ley, depende en la seguridad de la palabra que yo recuerdo. Yo pensé que la duda era esta, que yo dije, bueno, a lo mejor luz, ¿cómo sé de luz el lucero que luz va con Z, ¿no? Por ejemplo, a la inversa. No sé, porque aquí el cambio es más radical. Bueno, aquí, por ejemplo, está hablando de puros sustantivos. Por Ajá, ejemplo, pedazo, pedacería. ajá, El luces también sustantivo, dice luces. Pero en la lámina que sigue, más bien son derivados de un verbo. Por un ejemplo, verbo. imprimir, estos derivados sería impresión, o sería impreso. ¿Sí? Yo siento que entonces aquí la palabra base o así, donde se va a derivar, sería el verbo. Por ejemplo, confesar, confesión. Ajá. Y así, yo por eso digo, pregunto, ¿cómo identificar la palabra de donde vamos a derivar? En la anterior sí entiendo, como usted dice, es sustantivo, pero aquí en este Ajá. caso son verbos. Sí, sí, pero identifico el sustantivo. Yo sugiero que partan del sustantivo, pero se puede partir del verbo. Ahí también lo que es importante aquí es que varían las estrategias que se desarrollan para identificar, dependen también del recurso y de la práctica que cada sujeto realice. A mí me puede funcionar, por ejemplo, a mí en lo personal me funciona más identificando los sustantivos. Y de ahí puedo derivar verbos, porque a veces no de todos los sustantivos hay derivación de verbo, pero de los verbos sí podemos derivar sustantivos. Ok, ok, gracias. Sí, sí. Y bueno, estas son reglas de derivación que
se orientan a aquellos casos que son más comunes para cometer errores ortográficos, ¿no? O sea, el sonido de la P que deriva en la letra B, ¿no? Como capilar, cabello. Aquí yo pensé, maestro, que se refería a eso porque estos resultan ser más complejos, ¿sí? Si ve, porque aquí el cambio es más radical, como le decía en la Z. O sea, de capilar, cabello, caballería. Más bien las derivaciones las identifico de este sustantivo, ¿sí? ¿Sí queda claro? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, lo que yo aquí entiendo es más que nada de dos, o sea, uno, cuando tiene duda, ¿no? No es que se derive, bueno, yo entiendo así, de una palabra, cuando yo tengo duda cómo escribirla, ¿no? En este caso, en la lámina anterior, en la tercera, ¿se me puede poner, maestra? Ajá, cuando dice impresión, ¿no? Ah. Ajá, si yo tengo duda cómo se escribe impresión, si es con C o con S, entonces ya puedo derivar impreso. O sea, va dependiendo de una persona, ¿no? También es como si yo lo sé escribir, ya no puedo derivarlo, ¿sí? O sea, es lo que yo entiendo de esa manera, no sé. Precisamente esa idea, digamos que es como una estrategia de identificación. Estrategia, exacto. Sí, es una estrategia de identificación de los errores ortográficos. Digamos que no es prácticamente una regla como tal gramatical, sino como estrategia. Recuerden que yo les decía, vamos a identificar algunas estrategias que nos van a ayudar a evitar, ¿no? Errores de ortografía y a partir de ahí derivar mis propias estrategias. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo y tengo duda, como usted dice, impresión, si va con S o C, de ahí derivo y digo, pues impresión viene de impreso, impreso es con S, por lo tanto impresión es con S, no con C, ¿sí? Pero son estrategias. O sea, cómo vamos generando nuestras estrategias de identificación. Pero bueno, para que les quede más claro, también yo identifico estas estrategias, pues no nada más viendo la letra P o B, sino también identificando cómo se componen las sílabas. O sea, es a través de la composición de sílabas y esto me puede dar, digamos, algunos tips, pues para ver, como decía el otro compañero, si yo parto del verbo o parto del sustantivo, puedo partir de un adjetivo, ¿no? De cualquier clase de palabra. Y en la composición de las sílabas tenemos, bueno, las sílabas van a estar integradas por la comunión entre consonantes y vocales, ¿sí? Aquí identificamos la vocal con la letra B, que es la que vamos a nombrar como el núcleo de las sílabas, siempre van a ser las vocales. Y vocales en español solamente tenemos 5, que van a ser vocales débiles y vocales fuertes. La C, las consonantes van a tener la función de márgenes, van a estar acompañando a las vocales, o van a ir antes o después, ¿sí? O van a ir dos vocales juntas, perdón, dos consonantes juntas y una vocal. Pero siempre van a estar acompañando a las vocales. La I son, la Y, vamos a identificar esas vocales débiles que son la I, U, que por lo regular no tienen acento. Vamos a ver después cuándo se acentúa la I o la U. Y la L nos va a ayudar a identificar los semimárgenes, que son estas letras, generalmente la R, la L, que por lo común siempre van a ir después de la B, la G, la P, la T, la C y la R, que es lo que identificamos como consonantes compuestas, ¿no? Como bra, gre, pro, pla, clo, fra. O sea, estas 6 letras, la B, la G, la P, la T, la C y la F, son las que a veces van a recurrir del acompañamiento de la R o la L para formar sílabas y a su vez formar palabras. Y la S mayúscula, S minúscula,
que la vamos a identificar como veíamos después de la N y antes de otra consonante. O sea, estas son las que la R y la S son las que de alguna manera pueden acompañar al resto de consonantes. Y estos son unos ejemplos. No sé si les pueda compartir a Ana María. Bueno, ahorita o regresamos a hacer el ejercicio en lo que les compartes, Ana María, el material para que tengan estas claves, ¿sí? Y tratar de integrar palabras de acuerdo a esas claves, para que podamos identificar más las estrategias ortográficas. O sea, aquí una consonante, una vocal, otra débil, una vocal, una consonante más, consonante y vocal. Ustedes van a tratar de formar palabras de acuerdo a estas fórmulas con base en esta plantilla. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sheila, ¿levantó la mano? Me estiré, me estiré. Perdón. Entonces sí queda claro. Ahorita Ana María les va a compartir el material. Y si quieren tenemos un pequeño receso y nos vemos que en 20 minutos, ¿verdad? Me decías. Sí, doctora. Acabo de compartirle las dos imágenes de estas dos presentaciones, la de composición de una sílaba y la anterior, que son como fórmulas para que realicen oraciones, me imagino. Oraciones, sí, con base en esas fórmulas. Al regreso, pues ya hacemos el ejercicio y revisamos. Pero ahorita saldríamos a eso lo haríamos regresando, ¿verdad, doctora? Sí, porque pues yo calculaba que 6:30. O no sé Sí, si doctora. lo quieren hacer ahorita antes de salir, si lo hacen, pero sería igual. Bueno, 10 minutos y los 20 del receso y regresamos a revisar. ¿Sí? A ¿Les las 7. parece? ¿Sí? Ah, ok. Sí, doctora, entonces nos vamos a las 7. Ya con el ejercicio. Ya con el ejercicio hecho. Continuamos. Creo que falta la mayoría por entrar, ¿no? O ya están todos. Faltan como 4 nada más, maestra. Ok. Bueno, pues podemos checar el ejercicio. Si alguien puede proporcionarnos la primera fórmula. ¿Te resultó complicado? Yo pensé que había entendido, maestra, pero ya a la hora de ver todo esto, se me cerró el cerebro. Es un poquito también de matemáticas, de lógica matemática. Pero yo bueno. Tampoco entendí, maestra. Qué ¿No? pena. No, la verdad no. No se preocupen. Sí, la idea era a ver, aquí. Utilizar esto como plantilla, ¿no? Para identificar, por ejemplo, si yo una C con un núcleo, o sea, una consonante con una vocal, como K. O sea, consonante vocal, me da, por ejemplo, casa, ¿no? Consonante vocal. O sea, identificando esto me va a permitir identificar también las sílabas. O sea, cómo separar sílabas. Hay sílabas que se componen, ¿no? De una consonante y una vocal. O hay sílabas que se componen de 2 consonantes y una vocal, como bra. O sea, yo puedo poner consonante, ¿sí? Compuesta, ¿no? Como la L con vocal, que sería bra, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver, en esta fórmula, si ustedes ya la tienen, tendríamos este ejemplo. Yo puse trueno en la primera, maestra.
Pues está bien, pero mire, tiene true, Sí, le faltó una consonante. Es que había Ajá. puesto cruento, pero lo dudé porque creo que llevaba acento, por eso no le puse. Ajá. Pero no está bien entonces. No, ahorita lo importante es que lo identifiquen, sobre todo para que la idea de este ejercicio es que podamos nosotros identificar cómo podemos hacer o cómo se puede jugar, ¿no? Con el alfabeto, ¿sí? Con los recursos que tenemos en nuestra lengua, de las consonantes más las 5 vocales, pues la función que van a tener las vocales, ¿sí? En nuestra lengua. Y aquí, bueno, yo les pongo estas fórmulas que no nos damos cuenta, pero vean lo complejo que nosotros podemos a veces realizar en la estructura de nuestras palabras, ¿no? Aquí, instrumento, ¿sí? O sea, tenemos esa vocal, esa consonante, esta que yo les decía después de la N, ¿sí? De la consonante líquida, tru, más la vocal, consonante, vocal, consonante, que estas son las más comunes, y consonante vocal. Esto es lo que nos permite establecer la separación de sílabas. ¿Y por qué es importante que nosotros aprendamos a separar las sílabas? Porque la base de la identificación de separación de sílabas es lo que nos va a permitir también manejar una regla ortográfica que tiene que ver con la acentuación. O sea, saber cuándo va acentuada o cuándo no va acentuada una sílaba dentro de una vocal dentro de una sílaba, ¿sí? Entonces vemos aquí río, vio, aire, agua, renunciáis. Esta es más compleja y poco común en nuestra lengua, ¿no? Buey, casa, plata, cabra, ala, alta, traspasar, ¿sí? Porta, carreta, malla, carta, ¿sí? Que podemos irlas haciendo más complejas, pero es un poquito jugar, o sea, también esta perspectiva lúdica de ver las posibilidades que tenemos con el lenguaje. Yo sabía que les iba a resultar un poquito complejo, pero lo importante ahorita es que lo identifiquen. Si tienen preguntas. Sí, igual yo, la verdad, me confundí porque yo decía, bueno, hago oraciones, pero ¿cómo hago las oraciones si primero tengo que hacer las palabras? Entonces, no lo tenía claro y la verdad es que sí, dije, no, creo que no voy a poder, perdón. No se preocupen, la idea, sí, a lo mejor la confusión pensó, todavía no entramos en las oraciones, estamos ahorita formando palabras, ¿no? O sea, hasta ahorita que hemos visto que nosotros tenemos como recursos lingüísticos, ¿sí? Decíamos 9 clases de palabras, ¿sí? 5 tiempos simples, 5 tiempos complejos, una línea temporal que va del presente, pasado, futuro, ¿sí? 3 modos, ¿sí? Que son el modo indicativo, subjuntivo, imperativo, ¿sí? 2 posibilidades de formar estructuras sintácticas, que son las simples, que es la oración simple, y las complejas, ¿no? La subordinación, la coordinación, a través de nexos, que pueden ser conjunciones, ¿sí? O también formas adverbiales. Pero lo más importante es identificar nuestra estructura básica en el lenguaje, que es la palabra. Y las palabras siempre van a estar constituidas por una combinación de sílabas y consonantes, que es lo que caracteriza a nuestro alfabeto en español. Tenemos un conjunto de consonantes, de la A, de la B, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y solo 5 vocales, A, E, I, O, U. Esas vocales tienen sonidos fuertes y sonidos más débiles. Las que tienen sonido débiles va a ser la I y la U, que vamos a ver que son con las que se forman los diptongos y los triptongos. Y las sílabas fuertes son la A, la E y la U, que si nosotros hacemos el sonido fonético, vamos a sentir inmediatamente la fuerza. Decimos A, O, E,
A, I, U. ¿Sí? Incluso hace muchos años que el sistema era fonológico, era a través de los sonidos y había un recurso que utilizaban mucho los maestros de educación básica que para la I se veía en una imagen que aplastaba la cola a una rata, ¿no? Que decía I, sí. Y que era el tren, que así se enseñaba hace mucho tiempo, pues a finales del siglo XIX, es como se enseñaba el alfabeto, a través de los sonidos, y creo que funcionaba bien, porque eso nos permite identificar la función fonológica de nuestro alfabeto. Pero este era solo un ejercicio de formar palabras de acuerdo a esa plantilla de fórmulas, ¿sí? ¿Ya les queda claro? Doctora, yo sí tengo una duda por ahí. A ver, dígame. En los seminúcleos, ¿no? Ya ves que es parecido cuando llevan una consonante y dos vocales. Una Ajá, lleva acentos y la otra no. Ahí sí ajá, quería que me explicara un poquito la diferencia de esos. sí. Aquí donde tenemos un seminúcleo. En la primera fórmula, la última vio, ¿no? Sí, aquí tenemos Ajá, también, ¿no? Renunciáis, ¿sí? ajá, Que no va acentuada, ¿sí? exacto. Ajá. ¿Cuál es el otro seminúcleo que usted identifica? Aquí en cruento, ¿no? Sí, correcto. Ujú. Cruento. Sí. Aquí, ¿qué pasa? Ahorita vamos a pasar a las reglas de acentuación, ¿sí? Aquí tenemos Ok. la asociación de una vocal débil con una fuerte, ¿sí? Y sabemos que hay reglas de acentuación, ya vamos a pasar a ellas. O sea, una vez que identificamos las sílabas, ¿sí? Vemos que las sílabas tienen una carga entonativa mayor en determinada sílaba, o sea, una palabra, ¿sí? De repente tiene una carga entonativa, ¿sí? En una de las sílabas, por ejemplo, aquí vemos recámara, ¿sí? Dígame usted una palabra, por ejemplo, monosílaba, ¿sí? Cruento, ¿sí? Que era la que veíamos con ese seminúcleo, ¿sí? Bueno, aquí sí ya son reglas no de estrategia, sino reglas formales de la gramática. ¿Cuándo se acentúan las sílabas? O sea, nosotros podemos dividir una palabra de acuerdo al número de sílabas y vamos de la última, ¿sí? Hacia atrás. Primera, segunda, tercera y cuarta sílaba en esta palabra, ¿sí? Decimos última, penúltima, antepenúltima y la anterior a la antepenúltima. Con base en esta, ¿sí? En estas definiciones es que se identifican, perdón, es que se establecen o se identifican las reglas ortográficas, ¿sí? Otra manera de definir el número de sílabas es que cuando una palabra solo tiene una sílaba, es monosílaba, bisílabas, trisílabas o polisílabas, ¿no? Que quiere decir que no son monosílabas, ¿sí? Bueno, con base en el orden que tiene cada sílaba en una palabra, es que se establecen las reglas de acentuación. Cuando recae la carga entonativa en la última sílaba, perdón, en la primera sílaba, es cuando se definen las palabras agudas o el acento agudo, ¿sí? Por ejemplo, cantará, ¿sí? Cantará, ¿sí? Cuando recae la carga entonativa en la segunda sílaba, son las palabras graves o llanas, en la tercera, esdrújulas, y en la cuarta, sobresdrújulas, ¿sí? ¿Cómo identificar la carga entonativa? Porque a lo mejor yo puedo decir cantara, ¿sí? Digo, ay, no caí en la primera, caí en la segunda, ¿no? O sea, depende también de mi producción fonológica, ¿sí? Bueno, también las podemos identificar, ¿sí? A través de que hay ciertas reglas